¿No te ha pasado que has tenido momentos en que le has pedido a Dios, incluso con lágrimas, algo que tanto deseabas y Él te ha dicho que no? Y pasa el tiempo y después te das cuenta de que eso que tanto le pedías a Dios no era lo mejor para ti, y entonces le agradeces a Dios por no darte aquello que tanto pediste. Familia, bienvenidos a nuestra casa. Esta es mi casa, esta es tu casa. Sobre todas las cosas, esta es la casa de Dios. Yo te quiero dar una bienvenida a esta nueva sección de este canal, el podcast Confesiones. Estamos en el episodio 2. Confesiones, episodio 2. Y este episodio lleva como título Gracias por decirme que no. Si no has visto el episodio 1, te invito a que veas el episodio 1. Y el episodio 1 trata del tema de la duda. ¿Por qué dudamos? Pero hoy estamos enfocándonos en gracias por decirme que no. Estamos particularmente, disculpa, un poquito de café me hace falta. Estamos particularmente en el tiempo de acción de gracias. Estamos en el mes de noviembre, estamos ya llegando casi al fin del año, el 2024. Y en este tiempo se celebra, en realidad mucha gente celebra, pasa un tiempo con la familia, celebra el pavo. Las grandes compañías se empiezan a relamer los colmillos porque es el tiempo donde presentan supuestas ofertas y qué sé yo. Pero es un tiempo especial donde le podemos dar gracias a Dios. Y claro, deberíamos estar agradecidos de Dios todo el tiempo. No debería haber un momento en el año que sea el único momento que le agradecemos a Dios, pero no tiene nada de malo tener un día en específico donde decimos, ¿sabes qué? Vamos a pasar este día en agradecimiento a Dios. Vamos a dedicar este día para agradecerle a Dios. Vamos a juntarnos en familia y vamos a agradecerle a Dios por las cosas que nos ha dado. Y en este caso en particular el tema de este podcast, por lo que no nos ha dado. Gracias por decir o por decirme que no. Mira lo que dice la Escritura acerca de ese tema. Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay varias anécdotas o historias de personas de gran reconocimiento que han tenido un punto de inflexión en su vida, que han llegado a un lugar donde se han encontrado con una pared o se han encontrado con un no rotundo, y pues precisamente este no rotundo los ha llevado a cambiar de rumbo y a un éxito aún mayor que el éxito que hubiesen tenido si hubiesen recibido ese sí, o si se hubiesen quedado en su posición, o si nunca nada hubiera cambiado. Mira, uno de estos casos es del ya fallecido Steve Jobs. Steve Jobs en 1985 fue el fundador, él no fue el fundador de Apple, disculpen, en 1985, pero en 1985 él fue despedido de su propia empresa. Y en ese momento él describe que esa experiencia fue una experiencia devastadora para él. Steve Jobs dice que él sintió que había perdido todo por lo cual había trabajado. Imagínense ustedes dedicar su vida a un trabajo en particular. Hay algunos de nosotros que a través de nuestra vida hemos cambiado de varios trabajos, pero dedicar su vida a un trabajo en particular y que te lo arrebaten, que te lo quiten. Y sin embargo, ese no en su carrera, aunque fue doloroso, se convirtió en un momento de transformación. ¿Y por qué? Bueno, porque durante el tiempo que Steve Jobs estuvo afuera de Apple, él fundó dos empresas. Una
llamada Next. Y la otra, Next, una compañía de computadoras. Y la otra, Pixar, que es la casa productora que revolucionó la animación. Creo que Pixar nos trajo Monsters Inc. Yo sé que nos trajo Toy Story. Déjame revisar lo de Monsters Inc. A ver. Espérate. Déjame revisarlo para no estarle dando cualquier información aquí. A ver. Efectivamente, Pixar nos trajo Monsters Inc. y Pixar nos trajo Toy Story. Todavía me acuerdo cuando se lo de Toy Story. Que eso fue una película, wow, que yo era un niñito, pero eso sí marcó verdaderamente un antes y un después. Vamos a ver qué otras películas sacó Pixar. A ver, yo sé que me estoy yendo por... Oh, sacó Cars, claro. Cars, eso fue tremenda película. Los Increíbles o The Incredibles. A ver, ¿qué más? Pero de las un poquito más viejas. Aparte de Toy Story, ¿qué más sacó ahí? Yo no me acuerdo. Oh, sacaron Ratatouille. Sí, no sé si llegaste a ver. Finding Nemo, óyeme. Qué cantidad de películas buenas. Yo no sé si ellos sacaron... ¿Te acuerdas la de las hormigas? Ants Life. Creo que se llamaba Ants Life. No sé si ellos la sacaron. A ver. Ants. Pixar, sí. Wow, esa la sacó Pixar. Eso fue tremenda película también. No, sí, sí. Revolucionó el mundo de la producción animada o de las películas animadas. Pero ¿qué sucede? Que Apple compra Next en 1997, casi 10 años, o poco más de 10 años, como 11 o 12 años después de que Steve Jobs perdiera su trabajo en Apple. Y como Steve Jobs era parte de la compañía Next, era el fundador de la compañía Next, regresa a Apple como director ejecutivo y llevó a Apple a una de las transformaciones más exitosas en la historia tecnológica, sacando productos que fueron icónicos como el iPhone. Bueno, primero empezaron con el iPod o iPad, pero el iPod, el iPhone y que por mucho tiempo, por cierto, por mucho tiempo yo era Samsung y me cambié para iPhone, pero bueno. Y el iPad también y el MacBook, ¿verdad? En realidad, yo por mucho tiempo yo usaba Android, yo usaba Samsung y yo decía que yo no me iba a cambiar de Samsung porque me gustaba por la accesibilidad para las aplicaciones. A veces las iPhone puede ser un poco más cerrado con el tema de las aplicaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando me compro una MacBook porque me gustaba más el tema de la edición, me gustaba más en la MacBook. Me compro una MacBook, entonces para pasarle los videos y las imágenes y todas estas cosas, archivos del Samsung a la MacBook era enredado y con el iPhone era simplemente a darle con el dedo y la información se traspasa. Entonces, pues por eso. Bueno, anyway, yo sé que estoy dando unas vueltas aquí, pero sabes que obviamente que no en la escala de Steve Jobs, quién soy yo, ¿no? Pero este canal de YouTube nace de una derrota. Yo lo he contado en algunas ocasiones y voy a compartir un poco de eso con ustedes hoy. Yo organicé una especie de estudio casero con la idea de producir música con el grupo de jóvenes de mi congregación, con el grupo de alabanza, pero nunca no se llegó a concretar. Y yo esto verdaderamente que yo lo sentía como una derrota, porque sentía que no, no es que construí un estudio caro, pero sí me llevó tiempo y dinero organizarlo, ¿no? Comprar las cosas, y al final no se pudo producir nada ahí con el grupo de alabanza. Entonces yo me sentía que eso había sido una derrota. Y en eso llega el tiempo de la pandemia, no había más nada que hacer en ese lugar. Yo dije, bueno, déjame empezar a compartir mis poemas. Yo escribo poemas, pero nunca tenía esa idea de compartirlos en directo. Yo los escribo, he sacado un libro de poemas,
A veces grabo los poemas y los subo a YouTube, pero no tenía esa idea como de hacerlo en directo, y por el tema de la pandemia empiezo a hacer noches de poemas y empiezo a compartir los poemas. Y de ahí salieron otros temas de conversación, empiezo a tener invitados, qué sé yo. Y así surge el canal, ¿no? Es un canal pequeño, no tenemos muchos suscriptores, pero tenemos algunos, y súper agradecido por todos los suscriptores que están. Y nuestro grupo, nuestra familia se llama Los 40 Ladrones, ¿ok? Y decimos Los 40 Ladrones porque cuando empezaron a ganar poquito, no tiene que ser ladrones, es un término, no sé si hace referencia a Alibaba, ¿no? Como metidos en la cueva, Alibaba y los 40 ladrones, qué sé yo. Pero ese es el grupo. Bueno, aparte, ¿por qué los 40? Yo sé que estoy brincando de un tema para otro, pero voy a regresar, ¿ok? Estos son confesiones. ¿Por qué los 40 ladrones? Porque yo siempre me he identificado mucho con el ladrón al lado de la cruz de Jesús. Me he identificado muchísimo porque yo siento que mi vida fue arrancada, pero del mismo infierno, por la mano poderosa de Dios. Yo verdaderamente que siento que no puedo tomar ningún crédito en la transformación de mi vida, porque es que yo no quería. Yo no quería ser transformado, yo no quería buscar a Dios, yo no quería tener una vida cerca de Dios, no me interesaba, no, que yo quería vivir una vida de pecado. Y Dios literalmente me separó de todo y de todos. Y jovencito terminé solo, metido en una cárcel, una prisión, donde el Señor llamó mi atención, tuvo mi atención solo para Él y transformó mi corazón de una forma poderosa. Entonces, hace ya ¿cuánto? 16, 17, hace 17 años. Y gracias a Dios llevo 17 años caminando de su mano. Incluso para conectarlo con este tema, ¿no? De gracias por decirme que no, para conectarlo con ese tema. Cuando yo caigo preso, había muchas personas que decían no, que yo no iba a estar mucho tiempo preso, que iba a salir. Y yo caí preso porque era un muchacho rebelde y que estaba viviendo en delincuencia, y no me crié en una familia ni delincuente, ni mafiosa, ni nada de eso. Me crié, para son pastores, me crié en un hogar cristiano. Pero a los 16 años me fui de mi casa y andaba por la calle en pleitos, en pandillas, en problemas. Y a los 19 años ya estaba preso. Y yo sabía, hay un verso bíblico que siempre me recordaba, que había escuchado en mi hogar, y siempre lo recordaba en ese tiempo: los caminos del transgresor son duros. Y me tocó estar 10 años en ese lugar. Pero en esos 10 años, cuando Dios dijo que no, no vas a salir rápido de aquí, tienes que pasar por esto, Dios trabajó mi carácter. Me falta mucho todavía. Muchísimo me falta, pero Dios trabajó mi carácter de una forma tremenda. Estoy muy agradecido de Dios por ese tiempo que Él me dio en ese lugar, porque verdaderamente que no veo otra forma de yo estar ni siquiera vivo, por la forma en que era mi carácter, mi forma de ser, si el Señor no me moldea de esa forma. Yo creo que, en realidad yo no creo que la voluntad de Dios sea que nadie esté preso. Yo no creo que la voluntad de Dios sea que yo fuera preso. Yo creo que la voluntad de Dios era mi transformación, o es mi transformación, ¿no? Y mientras más difícil nosotros, peleando contra su mano, hacemos la transformación, pues más duras cosas nos pasan a veces, ¿no? Jonás, Dios lo tenía un propósito con él, que fuera a Nínive, y Jonás dijo: no, yo no voy a Nínive, voy a Tarso. Y me da mucha gracia una forma que lo expresa en un mensaje que estaba predicando mi padre hace algunos años, porque mi padre lo dice de esta forma. Dice: Dios le dijo a Jonás: Jonás, necesito que vayas a Nínive. Y Jonás dice: no, yo no voy a Nínive, yo voy a Tarso. Y Dios le dice: no, tú no vas a Tarso, tú vas al agua. Y entonces
claro, claro, Dios tenía un plan y un propósito con mi vida. Yo peleé contra ese plan y el pelear contra el plan de Dios me llevó a vivir experiencias terribles hasta terminar metido en una prisión. Pero en ese lugar, un encuentro con Jesucristo, en ese lugar el Señor hizo una obra preciosa dentro de mí. En ese lugar experimenté su presencia de una forma gloriosa. Lo conocí a través de su palabra. Me enamoré de la palabra de Dios. Comencé a llenar mi corazón de la palabra de Dios. Comencé a conocer el carácter de Dios a través de su palabra. Comencé a conocer sus propósitos para mi vida a través de su palabra. Y ese no, de decir, no vas a salir rápido de aquí, ese no de Dios, hoy yo lo considero una gran bendición. Pues nada, para compartir otra persona contigo que tuvo una experiencia, ¿verdad?, de un no momentáneo que lo llevó a cosas mucho más grandes en su vida. Vamos a compartir contigo también la historia de Michael Jordan. La historia de Michael Jordan es un ejemplo claro de cómo un no puede resultar en una bendición, pero de una forma tremenda, ¿ok? Y de una bendición disfrazada para tu vida. Un año antes de la historia de Steve Jobs, en 1984, Michael Jordan ingresa a la NBA. Creo que es uno de los más jóvenes. Déjame ver. Déjame ver aquí. Edad de Michael Jordan al ingresar a la NBA. Ok, a los 21 años. No, yo creo que LeBron, entró más joven que él. Déjame ver quién es el que ingresó más joven a la NBA. A ver. Andrew Bynum. Ok, que jugó su juego después de los 18 años de edad. Y LeBron James también, que también empezó a los 18 años. A ver. Sí, Andrew Bynum, que él entró acabadito de cumplir los 18 años. A ver, ya queda entró LeBron James. A ver. NBA debut age. A ver. A los 18 también, claro. Sí, LeBron también entró a los 18. No, Michael Jordan entró a los 21. Pero bueno, en realidad Michael Jordan no entró a la NBA como la superestrella, ¿ok? LeBron James sí entró a la NBA. Bueno, a él lo estaban siguiendo desde, creo, 12, 13 años. Todavía recuerdo ese tiempo porque soy contemporáneo, pero Jordan tenía una preferencia fuerte por el tenis Adidas. Y en ese tiempo el tenis famoso, el tenis popular no era el Nike, el tenis popular era el Adidas. De hecho, ese era el tenis que se querían poner todos los raperos, los artistas. Ese era el tenis que estaba de moda, ¿no? Y él quería participar con Adidas, pero Adidas le dijo que no. Porque ellos consideraban que Jordan con 1,98 m de altura no era muy alto, que era demasiado bajo para hacer la imagen de su marca. Ellos querían un joven más grande. Y claro, tú escuchas eso ahora y dices, Jordan, no muy alto, sí. Claro, porque ahora tenemos la imagen de Jordan como que algo que es más grande, larger than life, que es más grande que la vida, una imagen icónica, ¿no? Pero ninguno de los personajes históricos que han dejado una huella icónica han comenzado siendo icónicos. Y entonces Jordan no comenzó siendo icónico tampoco. Y entonces prefirieron trabajar con otros atletas. Y entonces, ante la falta de interés de Adidas, pues Jordan trabaja con Nike. Hay una película acerca de esto, está muy buena, by the way. Y acerca del rol que cumplió la madre de Jordan en guiarlo, en dirigirlo. Jordan tuvo una historia trágica con sus padres. Bueno, no vamos a entrar mucho en eso en este episodio, pero Nike Air, creo que se llama la película. A ver. Está súper buena. Air, salió el 2023.
Air se llama. Les recomiendo que la vean. Creo que está en Netflix o bueno. Es con Ben Affleck y bueno, uno de los artistas principales es Matt Damon. Ben Affleck la dirige. Pero más que nada es la historia de el hombre detrás de conseguir ese contrato. ¿Ok? Más que de la idea o la historia de Jordan, es la historia de la persona responsable porque eso sucediera. Y es muy buena esa película. Pero bueno, en su carrera de basquetbolista, esto por lo menos la información que tenemos en el internet, Michael Jordan pudo amasar una suma o ganar una suma de 94 millones de dólares. Pero su ganancia en los tenis Jordan, en las zapatillas o zapatos Jordan, está valorada en 2,5 billones de dólares. Miren la gran diferencia, ¿ok? En este podcast mi idea no es conectar dinero con bendiciones o decir, no. Esto es simplemente usando ejemplos de cómo un no puede significar un sí mucho mayor para el propósito o la meta que tú quieres alcanzar. Incluso hoy en día, principalmente por Jordan, los tenis con mayor fama, pero por una distancia enorme, son Nike sobre Adidas. Y esto pues fue parte de el error tremendo que hizo Adidas al no reconocer los atributos de Jordan joven. Ahora vamos a ver algunos de los motivos por los cuales Dios nos dice que no. En este podcast en realidad mi idea no es hablar por Dios. Dios habla en su palabra, ¿no? Pero eso, buscar bases bíblicas de por qué a veces Dios nos dice que no. Pueden haber muchos motivos, ¿ok? Pero vamos a buscar algunos de los motivos que vemos que se repiten en la historia bíblica, en el relato bíblico. Y uno de los no de Dios no significa tanto no, sino espera. A veces cuando Dios nos dice no, no es un no permanente, sino es un no por ahora. Porque Él tiene algo mejor para nosotros. Y esto es algo que se ejemplifica en la vida de José. La vida de José es una vida que está llena de rechazos. José quería ser aceptado por sus hermanos, pero sus hermanos lo rechazan. Lo rechazan y lo venden como esclavo. Siendo esclavo, José hace un trabajo fenomenal en la casa de Potifar. Se convierte en una de las personas de confianza de Potifar. Pero la misma esposa de su jefe, de su dueño, porque era un esclavo, lo traiciona, trata de tomar ventaja de él. Cualquier otro esclavo en su posición hubiera accedido, pero José se rehúsa y otra vez recibe un no y va preso. Qué difícil es para una persona decir, oye, yo estoy tratando de hacerlo todo bien. Tratando de servir a mi padre, tratando de llevarme con mis hermanos, me venden como esclavo. Luego, tratando de hacer mi mejor trabajo como esclavo, tratando de servir bien como esclavo, me traicionan, yo les estoy haciendo que su propiedad crezca, que su propiedad se expanda, y aún así me tratan como una basura, me meten preso. Y esto podría haber sido motivo de rebelión para José, para transformar su carácter, para darle un carácter sombrío, un carácter cruel, amargo. Y sin embargo no fue así. José, incluso dentro de la prisión, se convirtió en un preso modelo, en una persona que ayudaba, que organizaba, que prosperaba, incluso en la posición más difícil.
Y aquí podemos aprender bueno, hay tantas lecciones que podemos aprender de la historia de José en Génesis. Si no lo has leído, aunque conozcas la película y la historia, ve a la Biblia, Génesis 50. Ve a la Biblia, lee la historia de José. Muchas, pero muchas lecciones podemos aprender de la historia de José. Una lección importante que podemos aprender de la historia de José es que no importa qué estatus o qué estado tú te encuentres en la vida, en ese estado o ese estatus siempre puedes hacerlo mejor. José es vendido por sus hermanos. Y aun cuando es vendido por sus hermanos como esclavo, él podía haberse sentado y no hacer nada o hacer el trabajo mínimo y decir, si yo estuviera en la casa de mi padre estaría mejor, pero me botaron y me mandaron como esclavo y por eso es que yo hago el mínimo porque soy... No, pero en esa posición donde él estaba, él hizo lo mejor. ¿Verdad? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti a veces? A veces estoy en un trabajo que pienso que no es lo que yo me merezco. Pienso que yo doy para más y por eso no doy el máximo. Mira, yo pienso que doy para más, sin embargo, en ese trabajo yo no doy el máximo. Entonces, en mi mente, en mi interior, yo pienso que doy para más, pero para los demás yo no doy ni para ese trabajo. Porque no estoy dando de mí. José, en todo lugar donde él estaba, él daba el todo de sí. Entregaba sus talentos, sus dones. Él se compenetraba con la comunidad donde le tocaba estar, así sea en la casa en los palacios de los reyes, como en la prisión, en la mazmorra. Y sí es verdad que nos pasan cosas a veces en la vida que son injustas, pero nosotros tenemos la decisión de cómo vamos a responder a esas cosas que nos pasan y cómo nos vamos a desenvolver en el lugar donde las circunstancias de la vida nos llevan. Y precisamente estando en ese lugar, José conoce a dos personajes, copero y un panadero. No te voy a hacer toda la historia para no hacer este podcast más largo de lo que puede ser, pero les interpreta, él era un interpretador de sueños, ¿verdad? Un soñador e interpretador de sueños. Interpreta sus sueños, la interpretación de los sueños de estos empleados del rey se cumplen. A uno lo matan, otro regresa a su puesto en el palacio. Y pasa el tiempo. Este hombre debía haberse acordado de José porque era un compromiso que tenía con José de que cuando él fuera restituido a su puesto, él iba a abogar por José porque estaba preso injustamente, pero el hombre se olvida de él. Sin embargo, José también podía haberse llenado de amargura, de enojo, de odio, porque, wow, su oportunidad para salir en este hombre que él había ayudado y ese hombre se olvida de él. Sin embargo, no fue así. José continuó con su carácter, continuó con su propósito, porque el propósito de Dios en tu vida no requiere una posición. Escucha esto. El propósito de Dios para tu vida, para mi vida, no requiere una posición, requiere mi obediencia. José continúa con su obediencia, está donde estaba. Y esa obediencia, mezclada con el testimonio, lo llevó a ser uno de los gobernadores, el gobernador de Egipto. Mira qué pasa si no eres obediente. Puede que haya un testimonio de una persona con tus dones, con tus talentos y que Dios te quiere usar. Pero cuando vienen a preguntar de ti, el lugar donde tú estás, hay un testimonio terrible de ti. El lugar donde tú estás, hay una referencia pero horrible de tu persona, de tu carácter. No vas a pasar al próximo lugar. No vas a llegar al próximo lugar. Qué importante es. El no de Dios, ¿ok? El no de Dios también nos enseña a depender de Él. El no de Dios nos recuerda nuestra necesidad de confiar en Dios, de que no somos autosuficientes. Dios nos dice que no, pero esta es una oportunidad para profundizar nuestra fe.
Recuerda que la fe es un sinónimo de confianza en Dios. Tenemos en la Biblia un pasaje bíblico escrito se le atribuye al apóstol Pablo, de que él le pide a Dios 3 veces que le quitara un aguijón o una molestia que tenía en su cuerpo. 3 veces. Y las 3 veces Dios le dijo que no y le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces el no de Dios tiene como propósito perfeccionar su poder en nuestra vida. Muchas veces el no de Dios tiene como propósito perfeccionar su poder en nuestra vida. Somos tan cortos de visión. Somos tan fáciles de engañar por nuestro propio ego. Nos creemos los dueños y señores, nos creemos los amos del destino. Pero ¿qué pasa? Que ese sentido de confianza que viene de nuestro propio ego y no de confiar en la dirección de Dios, es un falso sentido de confianza, porque nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera somos dueños de nuestro próximo aliento. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestra capacidad y en nuestro ego, siempre vamos a ser defraudados y vamos a formar tremendo desastre en la posición que estemos. Y Gedeón es llamado por Dios. Mucho debate, mucha duda. Gedeón le pide diferentes pruebas a Dios. El vellón de lana seco, mojado, etc. Y Dios lo llama para reunir un ejército. Gedeón reúne un ejército de 32,000 personas. Y Dios le dijo a Gedeón que eran muchas personas, que enviara a su casa a los que tuvieran miedo. Mira qué importante esto. Dios no quiere siervos obligados. Dios no quiere personas en su ministerio que estén trabajando obligados. Pastor, deja de estar haciendo a la gente sentirse mal, porque no te vienen a ayudar, porque no vienen a trabajar, porque no dan la ofrenda, porque Dios no quiere ofrendas obligadas. En su palabra lo muestra. Él quiere ofrendas voluntarias. Él quiere personas que realmente de corazón sientan el deseo de venir a servir en su casa. No porque tú lo estás mirando feo, no porque los vas a botar de tu comunidad, no porque si no vienen a servir los vas a regañar. El servicio que Dios busca es un servicio voluntario. Y no solo eso, sino que los que se quedaron en su casa no iban a ser botados de su pueblo. Dios no le dijo a Gedeón que aquellos que no quisieran por miedo ir a la batalla, que sufrieran ningún tipo de represalia o consecuencia. Más bien creo que, bueno, pero no fue en tiempos de Gedeón, fue después, en los tiempos de David, donde David parece que instituye una ley acerca de los que se quedaban y no iban a guerra, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Después de esto, quedan 10,000 personas, 10,000 hombres para pelear la guerra. Y como si eso no fuera suficiente, Dios le dice a Gedeón que lleve al pueblo a beber agua. Y que de los que bebieran agua, los que estuvieran bebiendo agua con cautela, es decir, sin estar completamente sumergidos y despreocupados en el agua, sino que más bien llevaran el agua a su boca y estuvieran con cautela bebiendo el agua, porque solo a esto los llevará a la guerra. Gedeón se queda con 300. De 32,000 a 300. ¿Qué nivel de desesperación tenía que haber sentido ese hombre? Pero ¿qué nivel de desesperación? ¿Cuáles son tus 300? Es un trabajo que empezaste ganando A y ahora estás ganando acá. ¿Cuáles son tus 300? ¿Es una posición en la iglesia que empezaste aquí y ahora estás aquí? ¿Cuáles son tus 300?
relaciones. ¿Cuáles son tus 300? A veces Dios te tiene que sacar de los 32,000 para mostrarte su gloria en los 300. Entonces, Gedeón se queda con 300 guerreros y con los 300 guerreros Dios le da la victoria para mostrarle a su pueblo que ellos no iban a tener la victoria por su propia fuerza o porque ellos quisieran o porque ellos pensaran, sino porque era parte de la voluntad de Dios. Muchas veces el no de Dios nos enseña a depender de Él. Pero también el no de Dios nos ayuda a moldearnos para su propósito. ¿Ok? El no de Dios nos ayuda a moldearnos para su propósito. Y esto es porque a través de los rechazos, a través de las dificultades, Dios nos transforma en personas más fuertes. Sí. Dios nos transforma en personas más pacientes, más maduras, de una madurez espiritual más profunda, con convicciones más fuertes. El árbol que está cerca del agua no echa raíces profundas. Para echar raíces profundas, el árbol necesita tener una distancia del agua. Entonces, tenemos un versículo bíblico que nos habla acerca de eso, y esto es Romanos 5. En Romanos 5, del 3 al 4, la palabra de Dios nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y por qué la tribulación produce paciencia? Porque creo que cuando estamos en tribulación, cuando estamos en un problema serio, la tribulación es un problema serio, nos damos cuenta de que ya las cosas no están en nuestras manos. Nosotros vivimos la vida con el falso sentido, con la falsa sensación de que tenemos el control de las cosas en nuestras manos. Cuando nunca es así. Nunca tenemos el control de las cosas en nuestras manos. Pero vivimos con esa falsa sensación. Y cuando las cosas se nos salen de las manos completamente, que no hay nada que podemos hacer, lo único que podemos hacer es esperar a ver el resultado. Y como tienes que esperar obligado, eso te produce paciencia. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Cuando tú estás cocinando una carne, digamos, una olla de presión, ¿ok? Un decir. Y tú puedes tener el control sobre esa olla. Puede que tú, en tu afán o en tu falta de paciencia, empieces a meterle mano a la olla, a abrir y a cerrar. No permitas que nunca se genere la presión suficiente. Esa comida nunca se va a terminar de cocinar bien. Porque tú tienes acceso. Pero en el momento que tú pierdes el acceso, en el momento que, digamos que te quedas fuera de la cocina, lo único que puedes hacer es esperar. Esperar a que hierva. Esperar a que pite la olla, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida nosotros no dejamos que pite la olla. No dejamos que pite la olla, le metemos mano antes. Y a veces Dios, por fuerza, se tiene que imponer y nos tiene que sentar en la banca un rato. Le pasa a los jugadores en los deportes. A veces los jugadores, porque deporte es una actividad física pasional, donde la sangre está corriendo caliente, ¿verdad? Y las emociones también están corriendo calientes. Y a veces el jugador se olvida completamente, permite que su emoción lo controle, y del plan del entrenador, el plan del coach, ¿no? Del director técnico. ¿Qué es lo que tiene que hacer el entrenador cuando ve, o el director técnico cuando ve que el jugador no está siguiendo el plan de acción y está tomando su propio plan, se está tomando las cosas en sus manos? El director lo sienta para que se enfríe.
Y el jugador, no importa que sea la estrella, tiene que sentarse y ver el partido de la banca y entender que no hay nada que él pueda hacer en ese momento para controlar la definición de ese partido. Y eso le enseña paciencia. Entonces Dios muchas veces nos tiene que sentar un rato en la banca para enseñarnos paciencia y para aceptar que las cosas no están en nuestras manos. Y entonces dice Romanos que la paciencia produce prueba. ¿Okay? Y la palabra prueba en este contexto es la palabra dokime en el griego. Y la palabra dokime no se refiere precisamente a prueba en motivo de, como cuando decimos pruebas y luchas o de problemas, no, sino se requiere acerca de aprobación, de que la paciencia trae como fruto un carácter aprobado, que la paciencia te refina, la paciencia refina tu carácter como el fuego refina el oro. Y entonces este refinamiento de nuestro carácter produce esperanza. Claro, porque la desesperanza viene por tu mal carácter. Entonces cuando tu carácter es transformado, eso produce esperanza. Y luego dice la Biblia que la esperanza no avergüenza por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias por decirme que no. Familia, espero que hayan disfrutado de estas confesiones, este episodio número 2 de Confesiones. Dios, gracias por decirme que no. Si esto ha bendecido tu vida, por favor suscríbete al canal, regálanos un like, compártelo con tus amigos, con tu familia. Déjanos un comentario si tienes alguna experiencia acerca de cuando Dios te ha dicho que no, o sea algún otro motivo bíblico que encuentres por el cual Dios nos dice que no. Sé que hay muchos, pero cubrimos más o menos algunas cosas. Si quieres ser parte de los 40 ladrones, pues solamente tienes que decir yo soy parte, y ya eres parte de los 40 ladrones. Así que gracias por haber estado con nosotros. Gracias por apoyarnos en lo que hacemos. Cuéntanos de qué te gustaría hablar y seguiremos trayendo más confesiones. Que Dios les bendiga. Recuerden, esta es nuestra casa, está mi casa, es tu casa, pero sobre todas las cosas, en la casa de Dios. Que Dios les bendiga.